en la lectura. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Quiero que digan ustedes la palabra guerra. Guerra espiritual. Todos aquí, todos en este lugar, todos estamos llamados a la guerra espiritual. Y este es uno de los versículos que nos hablan de manera más clara acerca de esta batalla que tenemos. De hecho, nos habla de una armadura espiritual. Eso significa que en esta guerra podemos sufrir en cualquier momento lesiones y necesitamos estar firmes con nuestra armadura. Y dice aquí, vístete de toda la armadura de Dios, para que estéis firme contra todas las acechanzas del diablo, del enemigo. Pero si tenemos esta guerra, Dios nos llama a ser parte de un ejército y para ello nos dio diversas armas para poder resistir, para poder contraatacar, para poder estar firmes para el día de la batalla. ¿Cuántos de aquí creemos que tenemos armaduras espirituales? ¿Cuántos de aquí hacemos uso de las armaduras espirituales? Nuestra batalla no es contra aquel ateo que está diciendo que no cree en Dios. Nuestra batalla no es con tu vecino. Nuestra batalla no es con aquel compañero de trabajo. Nuestra batalla va más arriba, va con huestes celestiales, va contra todo principado y contra toda potestad. Así que dice la Escritura, nos lo dice en Lucas 10:19. Dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué te va a dañar a ti? Nada. Porque tú tienes la autoridad, y yo tengo autoridad de hollar serpientes y escorpiones. En otras palabras, yo tengo la autoridad para hollar todo demonio. ¿Y esto por qué lo dice? Dice aquí en el contexto, dice, volvieron los 70, Jesús había enviado a 70 a diversas partes y decía que venían con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dice esto. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y por eso dice, he aquí yo os doy autoridad. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Saben que hay una parte en Hechos de los Apóstoles que habla de personas que creían tener autoridad y que no la tenían. Y que los demonios les dijeron, sabemos quién es Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ¿tú quién eres?
Tenemos autoridad. Si somos hijos de Dios, tenemos autoridad. No cualquiera tiene la autoridad. La autoridad ha sido delegada a toda aquella persona que dice que es hijo de Dios y que ha confesado con su boca que Jesús es el Señor. Ese es el que tiene autoridad. Y ese es aquel que Jesús dice: yo veía que Satanás caer del cielo como un rayo. Saben que está escrito que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Hay una batalla en los cielos. Aún el mismo Miguel tuvo que batallar por el cuerpo de Moisés. Está escrito en la Escritura. Hay una batalla en los cielos. No solamente por ti, sino por todos los que están afuera, por todos los que no han venido. Hay una batalla en los cielos, una batalla espiritual que necesitamos ir y combatir. Pero para ello necesitamos ser revestidos y necesitamos saber cómo utilizar las armas espirituales. Nos ha dado armas para vencer. Y hoy yo voy a aprender a utilizar armas espirituales. Y la primera la encontramos en Mateo 4:7. ¿Qué dice aquí? Jesús le dijo: escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuál es el contexto en el cual está dicho esto? Jesús es llevado 40 días al desierto. 40 días en los cuales fue después del bautismo en agua. Iba 40 días para ser tentado por el demonio, por Satanás. Y Satanás le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandarán cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está. Diga, la primera arma que tú tienes que aprender a dominar es la palabra de Dios. No es solamente leer la palabra es la forma en la cual tú vas a defenderte contra toda acechanza del enemigo. Jesús mismo lo hizo y por eso dijo: escrito está. Saben, el diablo también sabe utilizar la palabra y quiere venir a traer duda a tu corazón. Por eso es que tú tienes que ser diestro a la hora de utilizar la palabra, escudriñarla, leerla todos los días. Anhelar, tener esas promesas que están contenidas en la misma Biblia en tu corazón. Es más, hay una parte en la Escritura que habla acerca de que el pueblo de Israel tenía el mandato de escribir todas las promesas de Dios en los dinteles, en sus puertas, en sus ventanas. Porque es muy importante que aprendamos a utilizar la palabra de Dios. El poder del escrito está. Cuando viene la enfermedad, cuando viene la situación económica mala, decir: escrito está que Él llevó todas mis enfermedades en esa cruz del Calvario, que Él se hizo maldición
para que nosotros obtuviéramos bendición. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Así es como se utiliza la palabra. Cuando tú estás orando, cuando tú estás en tu cámara secreta, tú tienes que arrebatar todas las promesas que están escritas en la Biblia, en la Escritura, porque no hay palabra profética más confiable que la palabra que está escrita. Esas promesas que tienes. Jesús mismo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos de aquí tienen promesas? Usa esas promesas para que esa duda, ese desánimo sea echado fuera de tu vida. Esa palabra en el hebreo, esa palabra cuando viene a tu corazón, cuando viene como fuego, tiene una denominación. Y eso es rema. Cuando viene la palabra viva de Dios. Esa es la palabra que te va a servir para que tú destruyas todo desánimo y toda incredulidad de tu vida. Necesitas tener un rema de Dios y necesitas que aquí cuando tú vengas a la reunión, tú estés expectante de recibir una palabra rema sobre tu vida. Entonces, la primera arma ha sido la palabra. Pero también hay una segunda arma. Y esta la podemos encontrar en Filipenses 2 del 9 al 11. Ajá. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Digan, primera arma es la palabra. Digan, primera, la palabra. Y la segunda, ¿cuál es? El nombre de Jesús. El nombre de Jesús nos da autoridad. Jesús lo dijo. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre. No es en el nombre de otra persona, no es en el nombre de un santo para aquellos que nos están viendo de algún otro lado. No es en el nombre de un santo, es en el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús se tiene que someter toda rodilla. Y es por eso que cuando venimos a un lugar, es por eso que cuando hay liberación, la liberación se tiene que hacer en el nombre de Jesús. Nosotros hacemos discípulos en el nombre de Jesús. Y nosotros mandamos que sea desarraigado todo demonio de esta iglesia en el nombre de Jesús. Toda incredulidad se va fuera en el nombre de Jesús. Y tenemos que aprender
a utilizar el nombre de Jesús, porque es algo santo, es algo sagrado. Porque el nombre de Jesús nos da poder a nosotros. Cuando viene el Espíritu Santo y cuando nosotros lo ejercemos en el nombre de Jesús, todo demonio tiene que huir. Y esa es la mayor prueba de que aún el diablo cree y tiembla. Entonces sí, vamos. La palabra y el nombre de Jesús. Tercero, la oración. Saben, hay algunos escritores que hablaban de que el cristiano que ora es un cristiano que es temido en el infierno. Cuando tú entras a tu cámara más secreta y cuando tú conmueves el corazón del Padre y cuando obtienes su favor, cosas suceden. Es evidente cuando un cristiano ora y cuando un cristiano no ora. Y por desgracia, las estadísticas lo dicen, no nosotros, las estadísticas, que más del 80% de la comunidad cristiana no ora. Y a veces nos preguntamos por qué vivimos en derrota. Porque no hay vida en el secreto. Jesús dijo que cerrada la puerta, vuestro Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es necesario hacerlo porque cuando tú estás en oración, cuando tú estás mirando en realidad al Padre, cuando tú estás mirando en realidad la obra del Padre, sucede lo que le sucedió a Eliseo. Hay un pasaje en la Escritura donde está Eliseo con Giezi. Y Giezi asustado, Señor, ahí viene un ejército contra nosotros. Y son más. ¿Y qué es lo que ora Eliseo? Ábrele los ojos para que vea que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. La oración te abre puertas espirituales porque es en la oración, es en esos momentos de intimidad donde los velos son quitados y puedes ver la verdad del Padre. Hay un ejército alrededor nuestro, hay una multitud de ángeles que están alrededor nuestro, que han sido mandados por el Padre para que protejan a sus hijos. Pero no lo vas a lograr ver si no estás en la oración. Jesús, aún mismo estando en la tierra, dice que Él hacía milagros increíbles, milagros impresionantes. Pero dice, y varias veces lo podemos encontrar en la Escritura, que Jesús se apartaba. Aún después de cuando sucedió el milagro de la multiplicación y viene el tema cuando Pedro camina sobre las aguas, dice que Jesús se apartó de ellos y les dijo, los voy a ver del otro lado. Si Jesús mismo necesitaba estar con el Padre, nos dio el ejemplo que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos estar con Él, porque así es como vamos a ganar las batallas, así es como vamos a obtener grandes milagros, estando en intimidad con el Padre, y es por su gracia. Saben, los grandes avivamientos que hubieron a lo largo de la historia y los moveres del Espíritu Santo surgieron a raíz de la oración. Lutero incluso llegó a escucharse en el monasterio donde él estaba
Muchos lo creyeron de loco porque él clamaba desesperadamente. Y trajo un avivamiento para la Alemania del siglo XVI. Vamos 3 armas: la palabra de Dios, el nombre de Jesús y la oración. Y aún así, en la oración todavía hay diferentes tipos de oración, pero no me voy a detener tanto en esto. Siguiente, está en Josué 6. Ajá. Josué 6, y vamos a empezar a leer, dice: Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Digan el clamor. Y la marcha. El clamor y la marcha. Dios le dijo al pueblo de Israel: marcha, camina alrededor de la ciudad, da vueltas sobre la ciudad. Y ahí entenderán, ese es el tema de por qué en algunas ciudades hacen marchas en las ciudades de la comunidad cristiana, porque es una forma espiritual de tomar la ciudad. Por eso existe en México Marcha de Gloria. Por eso existe en otras regiones de América Latina, donde se reúnen las iglesias y marchan y ungen las ciudades, porque es una arma de guerra espiritual. Y dice que concluyendo gritaron, dieron un gran grito. A veces tus batallas están a un paso del clamor. El clamor abre grandes puertas. Por eso es que Dios menciona: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Por eso es muy importante, aún en la vida de oración como familia, ejercer estos principios, el clamor. Dice que cuando el pueblo de Israel estaba en ese momento de esclavitud, el pueblo clamó a Dios y Dios oyó el clamor del pueblo. Y en el momento de ir a conquistar, es increíble que haya habido una tipología de lo que tiene que ser el clamor con medio de ese grito de ese pueblo.
Porque recuerden, el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que había de venir. Y cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, dice que estaban unánimes juntos y se derrama el Espíritu Santo. Pero después los amenazan y les dicen: no prediquen en el nombre de Jesús. Y dice que clamaron diciéndole: Señor, mira sus amenazas. Y dice Hechos que empezaron a ver milagros impresionantes. Un arma de guerra. Te sientes amenazados, clama a Dios. Señor, extiende tu mano a favor de nosotros, extiende tu mano a favor de Gran Ciudad Santa. Si nosotros clamamos, se van a empezar a abrir cosas, no solamente para la iglesia, sino para tu vida. Entonces, si vamos la palabra de Dios, el nombre de Jesús, la oración, el clamor y la marcha. Y el siguiente está en 2 de Crónicas 20:22. Dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a otros. ¿Cuál es la siguiente arma de guerra espiritual? La alabanza. La alabanza no es una moda que ha venido en los últimos años de esta manera tan explosiva. La alabanza es un arma de guerra espiritual contra toda fuerza del enemigo. Lo que hace la alabanza es que confunde al ejército enemigo, confunde a los demonios y los manda salir fuera. Por eso es que vemos que cuando está la alabanza, por eso vemos que cuando en una reunión como estas está el momento de alabanza, toda la situación demoníaca, toda la situación del enemigo es disipada. Y algunos dicen: sentimos como paz. Por eso es muy importante que cuando nosotros oramos, cuando nosotros hacemos altar con nuestros familiares, tengamos un tiempo para alabar a Dios, porque dice el mismo Salmo que con el golpe de la vara justiciera de Jehová, los demonios tienen que huir. Por eso yo creo que el mismo diablo ha querer destruir algunas cosas en la iglesia. Yo escuché por ahí de algún predicador que dice que en algún momento a él le dijeron que la batería era del diablo. ¿Saben ustedes cuando es el golpe del pandero cuántos demonios huyen? Es muy importante eso. Porque cuando nosotros venimos con esa actitud de alabanza, lo que estamos declarando es que ya tenemos la victoria. Por eso Josafat les dijo al pueblo de Israel: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Por eso alabaron. La alabanza es esto. La alabanza es decirle al diablo que él ya está vencido. La alabanza
es también alardear de nuestro Dios. Ustedes piénsenlo, cantamos las alabanzas a veces por cantarlos. Pero cuando nosotros alabamos, estamos diciendo, ¿quién como nuestro Dios entre los dioses? Incluso si nosotros leemos el mismo Eliseo, en unos pasajes de la Escritura, hablan que cuando él profetizaba, tenía tañedor al lado. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía alguien que tocaba un instrumento de cuerda al lado. David, el gran cantor de Israel, cuando viene en presencia de Saúl, lo traen en presencia de Saúl, porque dicen que cuando tocaba el arpa, los demonios huían. Es muy importante esa parte. Porque la alabanza, cuando hay un músico que en realidad es ungido, cuando tiene la unción del Espíritu Santo, tiene la autoridad para que los demonios huyan. Saúl no fue desechado de la presencia de Dios, y sin embargo, en el momento que David estaba ahí con él y tocaba, el demonio huía, porque había un demonio que lo atormentaba. ¿Y David qué fue? Un guerrero. David ejerció guerra espiritual. Entonces, primer arma, la palabra. Segundo, el nombre de Jesús. Tercero, la oración. Cuarto, el clamor y la marcha. Y el quinto, la alabanza y la adoración. Y el sexto, en Esther 4:16. Dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días. Doncellas, ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Sexto, el ayuno. ¿Saben cuántas cosas hay en los aires que necesitan ser quebrantadas en un ayuno? Jesús, cuando los discípulos, ellos iban bajando del monte de la transfiguración y se les acerca a alguien y les dice, tus discípulos no pudieron sacarlo. Y dicen los teólogos que cuando dice este género no sale sino con oración y ayuno, es una anotación. Se refería al espíritu de incredulidad que había en la gente y por eso no podía salir el demonio. Hay cosas que necesitas someterlas a un ayuno para que salgan. Y eso implica la situación espiritual de una persona, de una familia, de una congregación o de un país entero. El ayuno puede ser la diferencia también. Esther el pueblo judío estaba siendo amenazado por un tal Amán, que amenazó incluso a Mardoqueo el judío. Mardoqueo el judío le había dicho al rey acerca
de una situación, un complot que había habido para asesinarlo. Y Amán en venganza incluso hizo algo para ahorcar a Mardoqueo. Amán lo hizo. Amán no sabía que Esther era del pueblo judío y lo único que él tenía era la venganza contra Mardoqueo, y manda un edicto que el rey no leyó. Un edicto de muerte, una sentencia de muerte. ¿Y qué es lo que le dice Mardoqueo a Esther? Esther, ayúdanos a interceder ante el rey. Mardoqueo, yo no puedo, porque cualquiera que se presenta delante del rey sin ser llamado puede morir. Mardoqueo, si tú no lo haces, respiro y alivio vendrá de alguna otra parte. Pero si no lo haces, morirás tú y tu casa. Y Esther ayuna. Y todo el pueblo de Israel ayuna porque era una situación de muerte. Era amenaza de muerte contra el pueblo de Israel. Y Esther ayuna. Saben que muchas bendiciones están atoradas y que a veces necesitamos de un ayuno para que vengan esas bendiciones. Y alguien dirá, pero si Dios lo puede hacer en cualquier momento, sí, pero les voy a leer algo. En Daniel 10:13. Dice, desde el 12, dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Daniel dice que estuvo afligido por un espacio de 3 semanas. Estuvo haciendo ayuno durante 3 semanas. Dice que no comió manjares del rey. Y después de 3 semanas vino esta respuesta. Dios está oyendo tu clamor, está oyendo tu situación. Pero necesitamos humillarnos y necesitamos entrar en ayuno y oración para algunas cosas, para que venga esa respuesta de parte de Dios, porque hay oposición para que venga tu bendición. Hay grandes bendiciones preparadas para ti. Pero es necesario que hagamos guerra. A muchos cristianos no les gusta guerrear. Hay iglesias que no les gusta la guerra, pero es algo real. El pueblo de Israel, hace unos años, un periodista le preguntaba, ¿y ustedes no tienen miedo a la guerra? Y le preguntan a un soldado y les contesta el soldado, ustedes no conocen la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel durante milenios ha estado en guerra.
¿Saben? Un ayuno y aplicar todas estas armas es necesario en la vida del creyente. Hay cosas que estás batallando, que a veces se tienen que batallar en lo espiritual. Y es por eso, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. El teléfono de Dios. Si nosotros estamos aquí como creyentes, nunca dijo que la vida sería fácil. Somos guerreros y somos soldados de Jesús. Y es por eso también, y yo no creo que sea solamente para el liderazgo, yo creo que es para todo aquel que quiera unirse. Hay cosas en Gran Ciudad Santa que están atoradas y que necesitamos ir a la guerra. Y es por eso que del próximo jueves al próximo sábado, Gran Ciudad Santa, estas armas vamos a usarlas en un ayuno de 3 días, sea un ayuno de mediodía, sea como ustedes sientan hacerlo, pero vamos a ayunar. Porque viene una gran bendición. Yo antier estaba viendo de nuevo el video donde nos ordenaron como pastores a Nia y a mí. Y creo que hay una palabra que viene del corazón de Dios. Viene el tiempo de multiplicación. Ustedes ven estas sillas. Viene el tiempo de multiplicación, donde no solamente estas sillas, sino todas las sillas azules que tenemos se van a llenar. Que tus familiares, que mis familiares van a venir. Pero necesitamos ponernos en estos momentos en guerra. Porque toda situación demoníaca, el tema de la bocina y otros temas que han estado ahí viniendo, yo no creo que haya sido coincidencia. Yo creo que el enemigo tiene miedo de lo que va a estar haciendo en esta casa. Porque llegó el tiempo de que tú y yo ejerzamos esa autoridad que Dios nos ha entregado. Un ayuno de 3 días como el de Esther, porque es un asunto de vida o muerte. No importa en qué momento, pero lo importa cómo lo hagas, lo importante es que lo hagamos todos, porque viene gran botín, viene gran bendición sobre Gran Ciudad Santa como no la hemos visto.